permitir anticipar un resultado. ¿Cómo que? Pues volvemos a nuestro cuadrito. Fíjense bien, ese cuadrito ustedes lo deben tener siempre presente. Después del desahogo de nuestras pruebas, aquí alegamos, o sea, eh, argumentamos en favor del actor o del demandado, según sea quien llevemos, y aquí nos citan para sentencia. O sea, la fase siguiente es la sentencia. Pero aquí, fíjense, en la postulación ya nosotros dijimos como actores en nuestra demanda que dijimos como demandados en nuestra contestación de demanda que ofrecimos nuestras pruebas. Y miren, acá quiere decir que no se llevó a cabo la conciliación. ¿Por qué no se llevó a cabo? Pues porque no nos convencieron y nosotros a lo mejor como actor creímos tener mejores posibilidades de obtener una sentencia favorable. O sea, nos mantuvimos en que la solución de ese conflicto se diera de litigio, se diera a través del proceso. Pero acá en el desahogo de nuestras pruebas, sí, nos fallaron, por ejemplo, nuestros testigos. O en la declaración de partes, nuestro cliente aceptó hechos que no nos convenía que aceptara. O nuestro perito no fue tan bueno como el perito de la parte contraria. ¿Qué podemos anticipar acá? Si conocemos el valor jurídico de las pruebas, pues que esta sentencia no nos va a ser favorable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Híjole, pues yo no quiero quedar mal con mi cliente, la verdad nos falló un poquito, vamos a pedirle otra vez la conciliación al juez. Y de la posición que tuve en ese momento inicial del proceso a la posición que ya sabiendo qué pruebas se desahogaron y que no fueron tan favorables para mi cliente, pues es preferible llegar a un acuerdo antes de que haya una sentencia que ya no dé margen al acuerdo, que ya sea una sentencia en contra, a lo mejor absolutoria si yo represento al actor y le fue mejor al demandado, entonces me conviene la conciliación. Entonces, si yo sé valorar las pruebas, ¿qué necesidad hay de que me estoy esperando a que el juez las vaya a valorar en la sentencia de forma obligatoria, que yo pues a lo mejor guarde la esperanza de que con la apelación yo puedo revertir ese resultado si la valoración de las pruebas que se hizo fue correcta? Pues nada más va a ser una pérdida de tiempo y que yo piense, no, pues que en el amparo me lo voy a llevar. Pues no, porque la valoración jurídica de las pruebas está bien y el resultado no me va a beneficiar. Entonces me conviene llegar a un arreglo. ¿Por qué no se puede llegar a ese arreglo? Bueno, fuera de la obstinación de las partes, porque las partes son obstinadas y los abogados también somos obstinados, pues es porque no se sabe valorar las pruebas. Si nosotros sabemos valorar las pruebas, entonces, ¿para qué nos estamos exponiendo si las pruebas que presentamos, pues, no fueron tan convincentes como las que presentó la parte contraria? Entonces hay que llegar a un arreglo. Pero esto también lo podemos utilizar si nosotros, pues, sabemos valorar las pruebas y tuvimos material probatorio adecuado que fue mejor que el del demandado. Hay que llamar al abogado y decirle, oiga, licenciado, pues evítese usted una sentencia condenatoria y mejor lleguemos a un arreglo. ¿Cuál puede ser el beneficio? Pues el beneficio que independientemente de que en la ley está señalado que para las sentencias definitivas no podrá excederse en 15 días, bueno, esto en la práctica no ocurre porque lo que lo exonera al juez es la cantidad tan grande de trabajo que tienen. Y si ustedes reflexionan en esta época de, pues, que las condiciones normales de nuestras actividades se han visto restringidas, que el personal que acude a los juzgados pues no excede el 30%, que lamentablemente muchos del personal de los juzgados pues se han enfermado, que otros están exentos de acudir por que son personas vulnerables. Entonces la capacidad de trabajo no es la misma, es totalmente entendible. Entonces, ¿qué podemos obtener si antes de dictar sentencia llegamos a un arreglo? Pues podemos obtener una solución más rápida que termine la litis, pero también esto debe partir de que conozcamos cómo están las cosas. A lo mejor convencemos al abogado del demandado, mira, pues es un juicio de desocupación,
y por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas, no quisiste salirte, a lo mejor no tenías a dónde irse, pero mira, ya perdieron todo. Ahorita el material probatorio que yo ofrecí, pues es mejor que el tuyo. Entonces yo te propongo que lleguemos a un arreglo, que se salgan voluntariamente, en lugar de que me esté yo esperando, ¿verdad?, para obtener la sentencia, de que te vayas a la apelación o de que yo me vea en la necesidad de promover mi incidente de lanzamiento. Pues salte en un mes. Incluso te ayudo, les pago la mudanza y pues vamos a pensar, te perdono allí los daños que me causaste, de las rentas págame la mitad y ya hay un arreglo. Pero esto parte de que nosotros conozcamos este valor jurídico de las pruebas y si en consecuencia nos asiste la razón y si tengamos capacidad también, ¿verdad?, de convencer al abogado de la parte contraria. Entonces, este tema de la valoración es muy, muy importante. En resumen, pues como estudiosos del derecho, reprobemos el sistema de la libre apreciación. Conozcamos bien el sistema de la sana crítica, también conozcamos bien el legal o tasada, tenemos que leer bien nuestro capítulo de valor jurídico de las pruebas de acuerdo a la rama del derecho en la que nos estemos desenvolviendo y esto nos va a dar la oportunidad de elegir correctamente las pruebas que nosotros tengamos que ofrecer. Bueno, ahora vamos a ver reglas generales de las pruebas. Este tema también nos va a permitir a nosotros la decisión de las pruebas, o sea, ya sabemos el valor de las pruebas, ahora, ¿cuáles son las reglas generales de las pruebas? Esto es muy importante. Fíjense. Primero, acuérdense, las pruebas son la demostración legal de un hecho. ¿Qué significa esta primera parte? Que solo podemos probar los hechos de la demanda, de la contestación de la demanda. No se tiene que probar el derecho, salvo que se funden en leyes extranjeras, pero esto es verdaderamente extraordinario. O sea, nosotros solo probamos los hechos. Y si nosotros todavía le argumentamos un poquito más o extendemos este concepto de hechos, quiere decir los hechos positivos. O sea, no se prueban los hechos negativos. Acuérdense cuando vimos nosotros la excepción, cuando vimos la contestación de la demanda, nosotros vimos que el decir no es una defensa elemental, ¿verdad? Porque es a un niño chiquito que le preguntan, ¿quién tiró esto? ¿Tú? No, yo no, ¿verdad? Pero se prueban los hechos positivos. La única excepción es que las negativas impliquen tácitamente una afirmación. Ya se los platiqué anteriormente, o sea, si yo le digo, oye, me debes tal cantidad de dinero, bueno, yo debo probar que me deben, que ocurrió un acto jurídico generador de esa obligación. Si la parte contraria dice no, pues no tiene nada que probar. La carga de la prueba corresponde a la persona que está afirmando. Pero ¿qué tal si la parte contraria me dice ya no debo? ¿Qué está diciendo tácitamente? Que ya pagó. O sea, decir no debo es diferente a decir ya no debo. Decir ya no debo sí es un hecho tácito de negativa, pero también de afirmación de que ya pagó. Entonces la persona que dice este hecho, aunque sea un hecho planteado como una respuesta negativa, sí tiene que probarlo. Entonces, lo primero, acuérdense que solo tenemos que probar los hechos positivos. Los hechos negativos no se prueban, a menos que los hechos negativos impliquen una afirmación. Ahora, en esta parte nosotros debemos saber qué facultades tiene la autoridad jurisdiccional. Nuestro código dice que para mejor proveer la verdad, el juez podrá, o sea, tiene facultades el juez. Estas facultades, ¿de qué son consecuencia?
pues consecuencia de que el artículo 17 constitucional, ¿verdad? Prohíbe, acuérdense ustedes, las formas compositivas, como, ¿verdad? Forma de resolver los conflictos, porque el único titular de la acción coactiva del Estado, pues es precisamente el propio Estado a través de sus órganos del poder, en este caso el jurisdiccional. Nosotros vamos al juez porque queremos que él resuelva a nuestro favor, pero para resolver el juez en nuestro favor, pues tiene que haber un proceso. Pues durante ese tiempo que dura el proceso, el juez va a disponer de medios coactivos. En el juzgado se llaman correcciones disciplinarias y hacia las partes se llaman medidas de apremio. O sea, el juez puede obligarnos a cumplir. Bueno, cuando estamos hablando de las pruebas, el juez tiene el uso de la fuerza coactiva. ¿Para qué? Pues para pedir que se traigan a la vista, vamos a pensar, documentos o los autos de una causa o un expediente que guarde relación con la litis planteada. Tráiganmelos. Pero vamos a pensar que las partes no los quieran exhibir, o sea, no quieran exhibir. Las partes no tienen los autos, ¿verdad? Pero si tienen documentos, entonces el juez pide, a ver, exhíbeme este documento. La parte no quiere, pues el juez dispone de las medidas de apremio para obligarlo a que los exhiba, o puede hacer que se presenten las personas en el juzgado a declarar que tengan relación con los hechos planteados. Y si no se quieren presentar, el juez puede ordenar su presentación. Pero vamos a pensar que hoy, como están las situaciones, ¿verdad? El que tenga que declarar es un enfermo o una persona mayor de 70 años que esté en su domicilio. Entonces el juez le va a tomar su declaración, pero trasladándose a ese lugar para que lo que diga pues pueda demostrar o no los hechos que están planteados en la demanda o en la contestación. O sea, para que el juez sepa la verdad. Entonces, el juez puede obligar a las partes. Fíjense bien, también quien no se aparte, la ley establece que está obligado a colaborar con las autoridades jurisdiccionales. Estamos hablando nosotros tanto de personas físicas como de personas morales, ¿verdad? Puede pedirle a un banco que le dé una información, puede pedirle a un organismo como el INE que le dé información, y no son parte en el juicio. Hay un actor y hay un demandado, obligados en primera instancia a cumplir, pero también extraños al juicio para que se averigüe lo que realmente ocurrió, pueden ser obligados a cumplir. Ahora, fíjense que en las partes la situación no solamente se refiere a documentos, a lo mejor un mueble, eso creo que no representa mayor problema, pero también se refiere a muestras orgánicas o biológicas o la práctica de un examen clínico, por ejemplo, psicológico de una persona, de su estado mental. El juez les puede requerir la exhibición o que proporcionen estas muestras biológicas u orgánicas o que permitan la práctica de un examen psicológico para determinar su estado mental. Apercibiéndolos. Acuérdense que cuando vimos notificaciones vimos que es apercibiéndolos, o sea, los requiere y los apercibe, o sea, los amenaza. Aquí que los apercibe, que en caso de no facilitar las muestras o no permitir la práctica de esos exámenes, los hechos se tienen por ciertos. Te están señalando la paternidad. El examen de la paternidad es carísimo, ¿eh? No estoy actualizado, ¿verdad? De unos meses para acá, pero arriba de 35,000 pesos, o sea, es carísimo. Pero vamos a pensar que la persona que deba proporcionar las muestras, pues no se deja.
Dice, no, pues así no, yo no me voy a dejar y me niego y ya. O sea, no se puede llevar a cabo ese dictamen pericial. Entonces, como sanción, se tiene por cierto ese hecho. O sea, ya no se tendría que demostrar por otro medio. Ya se tiene por cierto. Entonces, esas son las facultades del juez durante el desarrollo de las pruebas. Ahora, fíjense bien, ¿qué pruebas no es necesario presentar sobre hechos, fíjense bien, que son públicos y notorios? O sea, los hechos públicos y notorios son los hechos que socialmente son conocidos, aceptados. Tampoco se tiene que probar los fenómenos naturales. Tampoco se tienen que probar los hechos históricos, ni las costumbres universalmente aceptadas. ¿Cuáles son los únicos hechos que se tienen que probar? Los hechos litigiosos o en disputa. Esto quiere decir también que los hechos que no correspondan a la litis o a esa disputa tampoco se tienen que probar. Tampoco se tienen que probar los hechos que son aceptados por las partes, en cualquiera de las formas que marca la ley, en los propios escritos que plantean la litis, si ya fueron aceptados, tampoco se tienen que probar. Entonces, fíjense, así es como nosotros vamos escogiendo qué hechos, hechos positivos, los hechos en disputa, ¿verdad? Y si sabemos el valor de cada una de las pruebas, nosotros ya vamos a estar en condiciones de definir qué pruebas queremos nosotros presentar. Entonces, fíjense, también acá viene la recomendación. Quiere decir que de acuerdo a la rama del derecho procesal en la que nos encontremos, debemos leer perfectamente bien, pues, cuáles son sus reglas generales, cuál es la valoración de las pruebas, principalmente de las legal o tasada, para saber qué pruebas vamos a escoger. Y fíjense bien, hay pues en materia procesal a veces una intención de los litigantes, básicamente de quienes representan al demandado, de alargar o dilatar un poco el juicio, pues también les van a desechar el material probatorio presentado en exceso. Si ustedes, bueno, así que se imaginan una litis donde el demandado lo que le pidió al abogado patrono es retardar las cosas, pues entonces el abogado empieza a pensar cómo retardarlas. Dice, voy a presentar pruebas en exceso y voy a presentar pruebas que tengan que desahogarse fuera de la jurisdicción del juez del conocimiento, pues para que se alargue el juicio. Entonces, cuando el juez del conocimiento revisa que está presentando pruebas maliciosas, está presentando pruebas en exceso, vamos a pensar sobre un hecho que es prácticamente intrascendente, presenta testigos, peritos, inspección, entonces quiere decir que lo está haciendo maliciosamente solo para alargar el juicio. Pues esa es una de las causas también que se desechan las pruebas. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista del tema que planteamos en nuestra demanda y nuestra contestación, cuando vimos lo de objeciones sobre las pruebas, pues una razón para objetar pruebas también es que sean pruebas en exceso, que sean pruebas que no tengan relación con los hechos planteados, etc. Bueno, lo último es que todas las pruebas, ¿verdad? Al ofrecérselas, se tiene que decir qué se pretende probar y con qué hechos de la demanda o de la contestación de la demanda están relacionados. Entonces, miren, con esto, pues nosotros concluimos las reglas generales de las pruebas y dejamos para iniciar en la próxima clase los medios de prueba. Van a ver la documental pública, privada, declaración de partes de hechos propios o ajenos, testimonial, dictamen pericial, inspección judicial y la prueba presuncional. Entonces, pues estamos en contacto, compañeros, el próximo miércoles. Que estén muy bien y cuídense mucho, compañeros. Cualquier duda, las he estado contestando en el correo.
particularmente pues de lo que me ha llegado pues correos es de compañeros que pues lamentablemente han tenido el problema de la pandemia relacionados con ellos o con sus propios familiares, que esto les ha impedido pues darme el reporte semanal los viernes oportunamente. De eso no hay problema, somos seres humanos y cualquiera estamos expuestos, y lo primero pues hay que preservar la vida, la salud propia y de nuestra familia, y pues ya a continuación están nuestras responsabilidades, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra escuela. Vamos muy bien en nuestro programa, y cualquier duda, pues exprésenmela en el correo y con mucho gusto trataré de contestárselas, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta luego, compañeros. Muy amables. Gracias.